Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Lucía Enriqueta Cuevas y viene a compartir la charla titulada Ojos abiertos. Es tiempo de despertar. Lucía Enriqueta Cuevas es coach, escritora y conferenciante, productora y presentadora del programa de radio Vivir en Positivo. Es también diseñadora y creadora de proyectos de alto impacto social en el ámbito de la formación como Cuaderno de Psicología Educativa, Yo Soy Mí Mismo, como Agenda de Reprogramación Neurolingüística, o Ludoteca Conductual, un campamento para adolescentes. Mindalia Televisión quiere darte una buena noticia. Os anunciamos la creación de 2 nuevos canales para llegar a más gente. Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués, en los que ya puedes encontrar conferencias, entrevistas y programas en directo. Ayúdanos a difundir estos 2 nuevos canales suscribiéndote a ellos o también compartiéndolos en tus redes sociales. ¿Hablas inglés o portugués? También puedes dar una conferencia en directo en ellos. Entra en www.mindaliatv.com o en www.mindaliatelevisao.com y rellena el formulario para participar en los directos y obtener más información. Si sabes hablar y escribir con un buen nivel de inglés, ahora también puedes colaborar con Mindalia Televisión traduciendo vídeos. Puedes ayudar a que nuestros mensajes lleguen a más personas. Mándanos un mensaje por WhatsApp al número 34 644 7202 34 y nos pondremos en contacto contigo. Recuerda, vamos a repetirlo: 34 644 7202 34. Mindalia agradece siempre tu colaboración. Recuerda también, para participar en directo con nosotros, desde ya mismo puedes utilizar el chat que hay a la derecha de tu pantalla, haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá amablemente. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes, que es siempre lo que más se olvida. Recordar el país desde donde nos escribís y seguido también de vuestra pregunta. Vamos a dar paso ya entonces a nuestra invitada Lucía Enriqueta Cuevas y su conferencia Ojos abiertos, es tiempo de despertar. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola John, buenas tardes, muy buenas tardes a todos. La verdad es que muy feliz y contenta de poder compartir con cada uno de ustedes este día más de vida. Muy agradecida de todo el equipo de Mindalia Televisión por esta oportunidad de llegar a todas estas personas bonitas en diferentes partes del mundo. Y también agradecidísima desde luego, por poder llevar una información útil, una información que no es una receta, sino que es un conocimiento válido para que cada uno pueda encontrar sus propias respuestas. Pues Ojos Abiertos, Tiempos de Despertar es una conferencia que está diseñada justamente para que entendamos cómo de alguna manera nos vamos envolviendo y vamos haciendo pactos a nivel colectivo, a nivel de todo lo que tiene que ver el ambiente. Y nos envolvemos en nuestras rutinas, en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones, sin darnos cuenta de todo el potencial, de toda la grandeza que tenemos y de lo que hemos venido a aportar a este mundo. Y todo esto se inicia pues a los 3 añitos apenas, cuando estamos aprendiendo a hablar, a caminar, a poder interactuar con el mundo, pues hay una pregunta que es obligada. Nos dicen, ¿qué quieres ser de mayor? ¿Qué quieres ser de mayor? ¿A quién no le han hecho esa pregunta? Pues a partir de ese momento comenzamos a crear las expectativas en el futuro, comenzamos a centrarnos más en lo que va a pasar mañana que en lo que está ocurriendo hoy, que lo que está ocurriendo en el ahora. Y comenzamos a crear todos esos proyectos y esas metas desde que estamos pequeños. Una segunda cosa que nos lleva también a envolvernos en lo que es lo colectivo, lo global, es que a los 3, 4 añitos, nuestros padres quieren que seamos meritorios en la escuela. Nos enfocan en estudiar diferentes materias y con muy buena intención, tanto los padres como los maestros nos dicen que debemos ser calificados con un 10 o con un 100 para algunos países, y resulta que nosotros comenzamos en esa carrera de absorber conocimiento como una esponjita, tanto conocimiento que nos vale del medio
como la idea de éxito, las tristezas, los miedos. O sea, asumimos todo, tanto como una esponja, tanto el agua limpia como el agua sucia, sin poner ningún tipo de criterio, porque somos muy niños, somos muy jóvenes para eso. Asumimos todos los procesos para poder encajar, para poder sobrevivir en ese mundo. Y entonces ahí es cuando vamos olvidándonos de quiénes somos para asumir ese proyecto social que los padres, los maestros, que todo el medio quiere, porque a los 3 años ninguno de nosotros conoce ese ser. No lo conoce directamente, no lo conocemos nosotros directamente, pero tampoco lo conocen nuestros padres ni nuestros maestros. No saben cuáles son nuestros dones, nuestros talentos, nuestros intereses en la vida. No se conoce todavía cuál es nuestro potencial y mucho menos qué hemos venido a aportar a este mundo. Sin embargo, como un ordenador, se le va borrando toda la información que viene de fábrica y comenzamos a poner una nueva información en ese cerebro. Una información que es lo que le entendemos que le va a valer de adulto. Pero ¿qué ocurre con esto? Que en la edad adulta nos encontramos con que mucha de esta información es la que nos limita, es la que nos duele emocionalmente, porque muchos padres le dicen a sus hijos, quizás por corrección, no vales, o no vas a poder, o no vas a entender lo que te estoy diciendo. Entonces, esta información se va cargando en nuestro inconsciente. Pero lo más interesante de esto es que en nuestra familia eso ocurre. Pero cuando hablamos de información a nivel del medio, a nivel de lo colectivo, a nivel de la información global, como tenemos ahora mismo el Internet, que nos permite estar en cualquier parte del mundo, estamos hablando que puede ser información aún más nociva. Y quiero ponerles un ejemplo sumamente interesante. ¿Qué dicen las cajetillas de cigarrillo en la parte frontal de esa caja? Dice, fumar es malo para la salud o es perjudicial para la salud. Lo que significa que nos están enseñando lo que es bueno y lo que es malo. Pero el inconsciente no lee las cosas de esa manera. Las lee de una manera completamente distinta. ¿Qué aparece en los comerciales de cigarrillo? Aparece un actor que no solamente está muy saludable, sino que es muy guapo, es hermoso, y que por supuesto proyecta un placer impresionante a la hora de fumarse un cigarrillo. Entonces, el cerebro lo que va a leer definitivamente es lo que está viendo, es ese placer que está recibiendo, porque el consciente solamente maneja 55 bits por segundo, pero el inconsciente maneja 11 millones de bits por segundo, lo que significa que el consciente es como el general de la tropa, pero el inconsciente es como el batallón. El inconsciente es el que va a ejecutar todo, absolutamente todo lo que tiene lo que tiene grabado, toda la información que tiene grabada. Veamos cómo funciona esto. Resulta que queremos levantarnos a las 5 de la mañana para salir a hacer ejercicios, ya sea por estética o por salud. Pero a las 5 de la mañana no es la hora en que estás habituado a levantarte, sino a las 8. A las 5 vas a escuchar esa vocecita dentro de ti que dice 5 minutos más. Solo 5 minutos más. Esos 5 minutos más se pueden traducir en 3 horas. 3 horas porque el inconsciente es quien va a dominar. El inconsciente asume las creencias, los hábitos, las costumbres, todo lo que nos llega a nivel cultural. Y señores, no solamente en el tema del cigarrillo nosotros estamos siendo inducidos o estamos siendo programados. Estamos siendo programados en lo que tiene que ver con la salud, con la educación, con la moda. ¿Quién define la moda, por ejemplo? O sea, estamos siendo inducidos en muchos aspectos. Y veamos una cosa muy interesante y es, ¿por qué comes lo que comes? ¿Por qué hablas el idioma que hablas o el acento con el que lo hablas? Y me gusta mucho preguntar en mis conferencias, ¿qué comen los italianos? Y la gente me responde, pasta. ¿Qué comen los españoles? Pues en su mayoría verduras. Pero algunos compatriotas dominicanos dicen que si no han comido arroz en el día de hoy, parece que no han comido. ¿Por qué? Si el estómago se llena con cualquier cosa, pero el cerebro no se llena con cualquier cosa. El cerebro solamente se llena
con la información que ella tiene, con la información que nosotros vamos permitiendo que se grabe, o la que aceptamos o la que adoptamos porque el medio no las ofrece. Y cuando estamos recibiendo toda esta información del medio a través de lo visual o lo auditivo, muchas veces estamos firmando un pacto silencioso, un pacto colectivo, pero del que no estamos siendo conscientes, porque toda la información a través visual que nos está llegando es una información que tiene un gran peso en nuestras decisiones diarias, no solamente para nuestra vida, sino para todo el mundo, para todas las personas que interactúan con nosotros. En ese punto vamos a ver de alguna manera cómo esto puede condicionarnos de manera definitiva. Podemos tener los talentos, los dones, podemos estar cualificados inclusive a nivel educativo o a nivel formativo, pero cuando vamos a una entrevista de trabajo estamos sumamente nerviosos porque no podemos afrontar la situación. Entonces, ese miedo que existe a nivel social, que estamos asumiendo, que estamos integrando en nuestra vida, nos lleva a vivir lo que yo le llamo y lo que la mayoría de las personas entienden como un microinfarto. ¿Qué es un microinfarto? Pues que estamos asustados por todo. Inclusive cuando vamos de vacaciones estamos preocupados por estar preocupados, porque vamos de vacaciones. Entonces, empezamos a asumir todo ese estrés, toda esa ansiedad del medio, toda esa programación nociva que nos lleva a un punto de nuestra vida en que no estamos haciendo de las cosas de manera correcta, pero resulta que es lo que conocemos, es lo normal, es lo habitual. Tengo una amiga que dice, yo no como brócoli porque en casa nunca me enseñaron a comer brócolis. Aunque me haga bien en este momento de mi vida, pues resulta que yo no sé comer brócolis. Y quizás este es el momento de entender que ya no somos niños, que nuestros padres ya han cumplido con su responsabilidad y que nos han dado lo mejor que han tenido hasta un momento y que el medio de alguna manera nos ha permitido llegar a este momento de nuestra vida, pero que cada uno de nosotros debe hacerse consciente de lo que quiere en este momento, de lo que le hace bien, de las cosas en las que tenemos que trabajar, las cosas en las que debemos enfocarnos de nosotros mismos para poder avanzar en la vida. Y uno de estos puntos para poder avanzar en la vida es darnos cuenta realmente de quiénes somos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? No somos un número más a nivel social. No somos un número de la seguridad social. No somos una cédula, como diríamos aquí en buen dominicano. Somos seres con un poder impresionante, con un poder creativo de poder hacer todas las transformaciones que querramos, pero solamente se logra en un nivel de conciencia deseado, en un nivel donde cada uno de nosotros entienda qué lleva dentro, qué lleva en su interior y cómo nosotros podemos trabajarlo, porque ese es otro punto. Muchísimas personas me dicen, Lucía, pero ¿cómo nosotros vamos a poder trabajar esto? Si es que todo lo que hemos conocido, todo lo que nos dicen allá afuera es lo que existe, lo que hay, la que está cayendo, por ejemplo, como dicen en España. ¿Cómo nosotros podemos nadar contra la corriente en este momento de nuestra vida para poder asumir una creencia completamente distinta, no solamente sobre nosotros, sino en base a todo lo que nosotros podemos aportar? Y ahí es donde está la fuerza de las preguntas. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué tienes que perder en este momento? Quizás a través de la ansiedad, el estrés, todo lo que has vivido, todas las metas que estás pretendiendo conseguir, te estás centrando muchísimo en vivir en el futuro, en vivir en el mañana, no en vivir en el hoy, en el tiempo presente. Y para nosotros poder despertar a este momento, lo primero es que nosotros tenemos que estar conscientes de lo que estamos viviendo ahora, de lo que estamos haciendo ahora y poder comenzar a disfrutarlo. No importa tus circunstancias o las situaciones de este momento, no importa. Lo que tienes es que plantearte a ti mismo que cualquier decisión que tomes es simplemente una versión distinta de quién eres. Es una versión distinta, no tienes nada que perder. El único camino que tienes por recorrer te lleva hacia ti.
no es enfocarnos en el entorno, es enfocarnos en nosotros mismos, es en saber qué queremos, pero también qué nos conviene de la vida, qué puedo hacer por mí mismo para poder crecer y trabajar. Y muchas personas le llaman a esto egoísmo o le llaman egocentrismo, pero la única forma de poder dar lo mejor que tienes, de poder entregar a este mundo lo mejor que tienes, es conociéndote y entregando lo mejor de ti. Pero si tú mismo no sabes qué es lo mejor de ti, no sabrás cómo entenderlo. Y ese es uno de los puntos más interesantes a trabajar. Cuando diseñamos el cuaderno de psicología aquí en República Dominicana, el cuaderno de psicología educativa Yo Soy, muchos adolescentes nos decían, crecer es como pasar una puerta, es como cruzar un umbral. Y inmediatamente lo cruzamos, se va toda la felicidad. Esa es la idea que tienen los adolescentes de la edad adulta. Y nosotros preguntamos en muchas ocasiones, ¿por qué ustedes piensan que es así? Pues porque ya los padres, los adultos, viven en el automático, viven en todo lo que tiene que ver con las responsabilidades, con las carencias, con las circunstancias. Y esa es la forma en que se ha encontrado a través del medio de mantenernos completamente distraídos, de mantenernos hipnotizados, de mantenernos dormidos, porque pensamos tanto en las carencias, en las circunstancias y en las situaciones, y nosotros mismos no podemos darnos cuenta de lo que estamos viviendo, porque vamos muy rápido. Sin embargo, los adolescentes, nuestros hijos, nuestro entorno, por lo menos las personas que todavía no están condicionadas, sí se dan cuenta de que vamos como soldados zombies, cuidando, protegiendo las condiciones, las creencias, todo lo que tenemos como hábitos, como situaciones, como... Señores, tenemos que darnos cuenta realmente que nosotros podemos mantener en la vida. ¿Qué hábito hay en tu vida que te conviene o no? ¿Qué cosas es necesario transformar y cambiar en este momento para poder crecer en la vida? Las personas que me dicen, Lucía, es que yo soy así. Y yo le digo, ¿no te imaginas la condena tan grande que te estás autoimponiendo? Porque todos somos y estamos para ser transformados. Esta vida es para aprender, para poder crecer cada día. Cuando dejamos de crecer físicamente, entonces es cuando comenzamos a crecer mental y emocionalmente. Y cuando decides que tú eres así, ya sea porque es lo que comes o porque es como piensas o porque tus creencias y tus hábitos están ahí, tus costumbres están ahí y no te abres a la posibilidad de entender un mundo completamente diferente, con muchísimas posibilidades, entonces a partir de ese momento te estás autoimponiendo una condena. El cerebro maneja 55, el cerebro consciente maneja 55 bits por segundo y el inconsciente 11 millones de bits. Si a medida que vas asumiendo toda esa información, de manera consciente no vas seleccionando la que tú requieres, pues toda esa información que trae el medio es la que te va a condicionar, es la que te va a llevar a tomar las decisiones en tu vida. Por lo tanto, debes ser consciente realmente de lo que tú estás absorbiendo, de lo que es importante para ti y de lo que no, de lo que es beneficioso para ti y para las personas que están en tu entorno y de lo que no. Un punto interesante también a la hora de nosotros entender que debemos abrir los ojos es entender que para poder lograr entrar en un estado consciente, nosotros debemos llevar nuestro cerebro a un estado alfa. Las ondas cerebrales deben ir a un estado alfa. Y ese estado alfa no se consigue ni en el estrés, ni se consigue bajo la ansiedad de estar pensando todos los días cómo sobrevivir. Ahí es cuando estamos distraídos, pero para nosotros poder estar en un estado alfa a nivel de las ondas cerebrales y poder estar en un estado creativo realmente, nosotros debemos estar tranquilos, estar en paz, buscar de alguna manera ese momento, esos 10 minutos diarios de nosotros hablar con nosotros mismos. ¿Cuál es el diálogo interno que tú estás teniendo contigo mismo?
¿Qué te estás diciendo? Hay personas que se insultan y se dicen, no, es que yo no valgo para nada. ¿Cuántas veces lo escuchaste en tu niñez? ¿Y cuántas veces te lo estás diciendo tú ahora? O no lo voy a poder hacer. Es que eso yo no sé cómo lograrlo. Simplemente es un momento de aprender. Entonces, ¿cómo estamos nosotros trabajando nuestro diálogo interno? Tenemos esos minutos diarios de tranquilidad, de preguntarnos a nosotros mismos, de mirarnos al espejo y decirnos, sí, tú lo vas a lograr, tú lo vas a poder lograr, porque tú eres un ser humano poderoso. Entonces, tenemos que comenzar a mirar todo lo que nosotros podemos asumir en la vida y todo lo que nosotros de verdad podemos entender. ¿Vas a llevarte más de lo que dice el medio allá afuera o vas a empezar a confiar en ti? ¿Vas a apostar por ti, por tu persona? La mente es poderosísima, la mente es sumamente poderosa y una de las cosas más importantes de la mente es que todos esos conceptos que te han dicho están ahí guardados, están guardados perfectamente, pero tienes la oportunidad de poner en la zona de desuso toda esa información. Yo recuerdo en mi niñez, y así es como cambian los paradigmas, que en mi pueblo, por ejemplo, todas las personas iban con el cabello alisado, a nivel con químicos, porque es el prototipo de belleza. Pero a medida que fueron pasando los años, comenzamos a entender, sobre todo se está dando mucho aquí en República Dominicana ahora, que tal cual somos bellos, que no necesitamos hacer grandes cambios para sentirnos hermosas, para sentirnos guapísimos, como se diría en España. Y entonces las personas comienzan a entender que ese paradigma de belleza se está derrumbando. Por lo tanto, nosotros siempre podemos poner una información completamente diferente en nuestro cerebro, en nuestra mente. La mente puede tener mucha basura acumulada, basura del medio, de todo lo que se ha ido acumulando en ella, pero realmente nosotros tenemos la oportunidad de ir sacando todo eso. Cuando nosotros estamos en ese punto ciego de la mente, de no saber exactamente cómo vamos avanzando, porque vamos en automático, porque vamos como soldados zombies, podemos aceptar cualquier cosa, lo que nos dicen. Podemos comer, por ejemplo, comida que no nos hace bien, que no es saludable. Podemos asumir estados mentales negativos, por ejemplo, de ir y venir. Tenemos aquí en República Dominicana unas casas que dicen comer, dormir y trabajar. ¿Y la vida para cuándo? ¿Para cuándo la vida? ¿Para cuándo lo estás dejando? ¿Para cuándo te estás realmente enfocando que va a ser la vida? Y la pregunta interesante en este punto sería, ¿tienes garantías de que mañana vas a estar en este plano físico, de que vas a estar vivo? No tenemos ninguna garantía. Por lo tanto, la vida tiene que ser ahora. Y ese nivel de conciencia debe ser elevado para que puedas entender que la única persona que lo puede hacer eres tú. Porque esta experiencia de vida es tuya. No tiene que ver absolutamente con nadie más. Si el día de hoy, y lo digo así de una manera que puede sonar muy fuerte, si el día de hoy falleciera, ya se acabó mi experiencia de vida en este plano físico. Entonces, todo tiene que ver conmigo, termina y comienza y termina conmigo. Por lo tanto, mi experiencia, el abrir mis ojos, tiene que ser en base a quién soy, a la vida realmente que quiero vivir, a cómo puedo aportar, a cómo puedo entender la vida, no a lo que dicen los demás, no a todo lo que el medio me está ofreciendo, sino a lo que yo misma me tengo que ofrecer, a lo que yo misma tengo interiormente. En este tiempo de la historia las personas preguntan, ¿y cómo puedo ser feliz? Y creo que es una pregunta, inclusive decía Google recientemente, que es una de las preguntas más buscadas. ¿Cómo puedo ser feliz? No hay manera de ser feliz si no tienes una excelente relación contigo mismo, si no te conoces, si no has abierto los ojos y has entendido realmente el potencial que tú tienes, todo lo que puedes aportar y cómo puedes avanzar en la vida. Paso a paso, no tienes que tener prisa para llegar a ninguna parte. Cada uno de nosotros tiene un camino
pero ese camino es recorrerlo, es disfrutarlo, es poder ir observando todo el ambiente, todo lo que tenemos alrededor y entender realmente que esta es la vida. O sea, ¿cuántos de nosotros, y lo digo por mí misma, hasta hace muy poco tiempo, estábamos enfocados en conseguir las metas, en grandes proyectos, en situaciones que nos llevaran a alcanzar un nivel de felicidad? Porque siempre ponemos la felicidad un poco más allá de donde estamos hoy, ponemos la vida un poco más allá de donde estamos hoy, pero donde estamos hoy es justamente donde tenemos que disfrutarlo. Y no hablo de perder los sueños, no hablo de cambiar la idea que tenemos de lo que queremos estar viviendo mañana. No es eso, pero sí quitar las expectativas, poder hacer todo lo que queremos hacer hoy, porque hoy es el único día que tenemos para construir lo que querramos, pero sin el estrés, sin la ansiedad, sin perdernos, sin ir en el automático, que es lo que este mundo nos está planteando en este momento, ir y venir y correr. Entonces, sin entrar en ese nivel de estrés, nosotros podemos crear y podemos hacer las cosas que nos valgan para poder vivir la vida que deseamos mañana, si tenemos la oportunidad de estar en este plano físico. Pero si nos vamos, estar agradecidos por lo que tengo hoy, por lo que he logrado hoy, porque estoy satisfecha o satisfecho conmigo misma. No me está doliendo la cabeza, estoy siendo feliz, estoy disfrutando de esto. Si voy a caminar, puedo mirar todo lo que tengo a mi alrededor. Si estoy cocinando, puedo disfrutar la comida. ¿Cuántas personas comen y no recuerdan que han comido? ¿Cuántas personas comen y no disfrutan la comida? O hablan con sus hijos, salen con amigos y están todo el tiempo con un teléfono móvil en la mano y no están disfrutando este momento. No saben realmente si es el último momento que tienen para disfrutar y para vivir. Entonces, cada uno de nosotros tiene que entender realmente que al estar presente, al poder abrir los ojos a este momento presente y al entender el potencial que tenemos, nosotros podemos entregar lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Poder decirle a este planeta, estoy aquí y puedo compartir lo que soy, lo que me ha sido dado, lo que está integrado en mi diseño perfecto. Y siempre pongo un ejemplo, digo, imagínense Celine Dion, que Celine Dion no hubiese cantado esas canciones tan lindas que tiene, que no hubiese compartido con todo el planeta esa voz tan hermosa que tiene. Pues muchísimas personas no comparten lo que son precisamente porque se mantienen inmersos en no saber quiénes son, en lo que tienen, porque alguien o porque algo en algún momento de la historia les hizo creer que ellos no eran valiosos o que ellos no tenían el potencial. Si tú te defines en la vida y decides realmente que tú eres un ser humano con todo el potencial y con todo el poder que necesitas para poder crear, te vas a dar cuenta cómo puedes compartir. Nosotros somos naturaleza y en este punto me gustaría muchísimo que pudiésemos hacer una reflexión muy profunda y es entender esto. El aire que tú respiras, un segundo después hay otra persona que inmediatamente tú exhalas, que esa persona lo está respirando. El aire que yo respiro, otra persona también lo va a respirar, lo que significa que no hay egoísmo en la naturaleza y nosotros somos parte de esa naturaleza. Nuestra esencia realmente es compartir, es llevar lo que tenemos por dentro y entregarlo a los demás. En el momento en que tú olvidas quién eres y todo el potencial que tienes, tus dones y tus talentos y que te dedicas solamente a sobrevivir, es un momento en que cierras los ojos, en que te olvidas de quién eres y automáticamente estás bloqueando el fluir perfecto, no solamente de lo que todo este mundo tiene para ti, sino también de lo que le corresponde a los demás, de lo que tú has venido a entregar a este mundo. Y por supuesto, debemos entender esto. Y entender esto significa que tu poder creador está ahí. Cuando
Comencé los procesos de hacer silencio en mi vida, porque yo hablo desde la experiencia, yo hablo desde la dura experiencia, porque a mí me ha tocado realmente tener muchos estrellones para poder transmitir este conocimiento. Cuando comencé a hacer silencio, me di cuenta cómo había una cantidad de pensamientos basura en mi cabeza. Nosotros tenemos más de 60,000 pensamientos diarios y en su mayoría son pensamientos repetitivos. Cuando esos pensamientos son negativos, te pasas el día entero pensando en cosas negativas. No se puede partir desde un pensamiento negativo y esperar tener cosas positivas en tu vida. Entonces, cuando comenzamos a analizar y comenzamos a darnos cuenta de quiénes somos, nos damos cuenta que esos pensamientos repetitivos que te inundan la cabeza, que te llenan la cabeza de basura, que te van diciendo cosas que no quieres. ¿Cuántas personas dejan de dormir en la noche porque esos pensamientos están ahí, porque la mente está ahí repitiendo pensamientos? ¿O cuántas personas se deprimen, cuántas personas sufren porque esos pensamientos y esas emociones están acusándoles constantemente? Entonces, cuando uno comienza a hacer silencio y comienza a escucharse a uno mismo y comienza a entender cómo ha sido la vida y cómo de alguna manera nosotros mismos nos vamos bloqueando, nos vamos dañando ese diálogo interno. Señores, todo comienza a fluir, todo comienza a cambiar. Es como un momento de rendición total, porque estamos ahí envueltos en todos los pensamientos, en todas las limitaciones, en todas las carencias, las circunstancias y con los ojos completamente cerrados a todas las posibilidades, porque cuando tenemos situaciones, y me gustaría que ustedes lo confirmaran, a que muchas veces no encontramos las soluciones de esas situaciones. Y no encontramos las soluciones porque, por supuesto, estamos en el problema. Como decía Albert Einstein, decía, no se puede solucionar un problema en el mismo nivel donde fue creado. Y es porque nosotros estamos constantemente en el problema, en la situación. Y la mente está allí, acusadora, se puede convertir en tu propia enemiga, con la que duermes, si es que duermes, o con la que comes, si es que te deja comer, con la que trabajas, si es que te deja trabajar, con la que no te deja concentrarte, porque la llevas constantemente, en todo momento, eres tú. Pero la mente no eres tú, pero es parte importante de ti. Y si tú no la dominas, ella te va a dominar a ti. Pero en ese momento, cuando nosotros comenzamos a hacer silencio, ese silencio interno, ese silencio que te dice, nosotros, ¿qué podemos hacer? Y te quedas en silencio y te escuchas a ti mismo. ¿Cómo nosotros podemos avanzar? Y te escuchas a ti. No escuchas las respuestas de los demás, sino las tuyas propias. Y comienzas a hacerte preguntas. Yo tengo una manía y es la manía del hijo único. La manía del hijo único es que habla mucho consigo mismo, es que habla solo, como dicen aquí en República Dominicana. Y muchas veces voy en el carro o estoy en la casa y estoy haciéndome preguntas constantemente a mí misma. Pues es algo que uno tiene que establecer, ese hacerse preguntas para poder llegar a ese nivel de conciencia, de entender que esa es la vida, que la vida es lo que tú has decidido, que la vida es lo que tú te estás proponiendo, que la vida es esa versión de ti que tú quieres lograr sin miedo, sin ningún tipo de miedo, y que puedes sacar toda la información basura de la mente, que puedes sacar toda la información basura que tienes en el inconsciente, que puedes cambiar tus hábitos, tus creencias, que puedes cambiarlo todo. Lo único que no se puede cambiar son los dones y los talentos, pues, porque hasta el libre albedrío viene condicionado por toda la información que hay en nuestro cerebro. A mí me encanta la comida peruana. Es un secreto que no quiero que ustedes le cuenten a mis compatriotas dominicanos, pero sí, me encanta la comida peruana, es riquísima. Entonces, es como el probar diferentes opciones en la vida. Es poder disfrutar de cada cosa que la vida te ofrece. Es que puedas probar los diferentes sabores que hay en la vida. No te centres solamente en lo que conoces, no te centres en la información que te llega sin ser crítico.
comienza a quitar información de la que has recibido y comienza a diseñar realmente todo lo que te has planteado en la vida, porque la vida es un catálogo. La vida es un catálogo y tú eres quien tiene que decidir realmente las experiencias que quieres vivir. No tiene nada que ver con los demás. Toca mucho cuando las personas dicen, es que me hizo esto, es que tiene la culpa o es responsable de lo que me está pasando. El otro no es responsable. Nosotros tenemos el poder de decisión dentro de nosotros y nuestras experiencias de la niñez, nuestras emociones de la niñez, todo lo que vamos cargando, ese niño abandonado, ese niño rechazado, todo lo que nosotros vamos acumulando, se va quedando ahí. Y luego una persona en la edad adulta nos detona esa emoción, nos detona ese sentimiento y nosotros la responsabilizamos. Podemos responsabilizar al gobierno, podemos responsabilizar a nuestro jefe, podemos responsabilizar a la mujer, al marido, a nuestros hijos, podemos responsabilizar a todo el entorno y no responsabilizarnos a nosotros. Entonces, hay una edad en la que los demás pueden poner información en nosotros, pero a partir de que nosotros abrimos los ojos y entendemos realmente la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, entonces comenzamos a asumirla y a decir, esto es lo que me gusta y esto no. Esto es lo que quiero y esto no. O esto es lo que podría permitir y esto no. Y entonces comenzamos a ser mucho más selectivo. No quiero ver esto, no quiero que esta información contamine mi vida. No quiero que este diálogo con esta o tal persona me afecte. Por lo tanto, simplemente voy creando esa fuerza interior que me permite tomar mis propias decisiones, que me permite ser ese ser humano realmente que he venido a ser, que puedo entregar dones y talentos, como lo dije anteriormente. He encontrado algunas llaves que me gustaría compartir con ustedes. Y esas llaves se les llama los frutos del espíritu. En esas llaves está la paz, está la paciencia, está el gozo, está la benignidad, la bondad, está el amor, está el dominio propio. Señores, está la fe. Para mí son llaves porque cada uno de estos aspectos nos llevan a un estado donde esas ondas cerebrales que hablamos anteriormente se mantienen en un estado alfa. Cuando nosotros logramos tener esos niveles de paz, que es muy al contrario de lo que el medio nos plantea y nos establece en este momento, cuando nosotros logramos estar en esos niveles, pues automáticamente nuestro poder de creación comienza a funcionar como si fuera milagroso, como si todas las cosas que nosotros quisiéramos crear, las pudiéramos crear. Le pudiéramos traer a la realidad todos esos sueños y todos esos anhelos que tenemos dentro. Entonces, la paz es sumamente importante para que tú puedas observar todo lo que tienes alrededor. Cuando entras en ese nivel de paz, cuando entras en ese nivel de armonía en tu vida, entonces puedes observar todo lo que ocurre a tu alrededor. Ves cómo la gente va muy deprisa, ves cómo la gente hace cosas y tú dices, wow, pero no se enteran. O sea, y lo ves de esta manera, pero no lo ves desde esa parte de señalar o de acusar, sino lo ves desde un estado completamente diferente, lo ves desde un nivel diferente. Cuando entras también en el estado de gozo o en el estado de alegría, que es otra de las llaves que he encontrado, pues entonces también todas las situaciones y las circunstancias que hay a tu alrededor, pues están ahí, porque no se van a quitar por el mero hecho de que tú sientas alegría o que sientas gozo, sino que están ahí, pero no tienen dominio, no tienen poder sobre ti. Eres tú quien decides realmente sentir ese gozo y sentir esa alegría. Cuando entras en ese estado de paciencia, pues comienzas a darte cuenta de que puedes esperar por las cosas que anhelas, por las cosas que quieres. E inclusive la paciencia nos ayuda a ver las cosas que no nos convienen, porque nos sentamos muy tranquilos y comenzamos a ver el entorno y decimos,
esto no es para mí, esto realmente no es lo que quiero, no es lo que deseo vivir, porque he tenido la suficiente paciencia de estar en la observación, de estar mirando, de estar entendiendo realmente lo que quiero. Lo mismo pasa con el dominio propio de decir, ok, estoy en este momento presente, pero esta situación no es para mí, por lo tanto yo aprendo a retirarme o aprendo a soltar, aprendo a vivir en desapego. Y eso es muy importante. Las llaves que yo he encontrado en mi vida me permiten vivir en un nivel que mis familiares dicen, pero es que es extraño. Es muy extraño ver cómo en medio de situaciones y circunstancias te puedes mantener completamente tranquila. Y es porque realmente es al punto donde nos lleva el poder darnos cuenta de que estar en un estado alfa, en un estado de tranquilidad constantemente, es el nivel creador. Cualquier situación que se presenta en tu vida que te mantiene en nivel de estrés o ansiedad, cualquier información que llega del medio que te dice a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de alimentación, que te diga a ti que debes salir de ese estado, no la debes escuchar, no la debes, ni siquiera la debes permitir en tu vida. Conozco muchísimas personas que han logrado avanzar en momentos sumamente críticos y complicados de su vida. En los momentos en que las personas están envueltas en una revolución mental, en una revolución complicada en su cabeza, llegan a un estado de poder vivir en paz, y entonces es cuando todo, absolutamente todo, se desvanece y comienza la transformación. Y es justamente porque cambiamos el nivel, como decía Albert Einstein. Ahí entramos en un nivel muchísimo más grande, muchísimo más alto, de poder ver las cosas y de poder entender las situaciones desde otro punto de vista. Señores, no podemos encariñarnos con las crisis, no podemos encariñarnos con las situaciones y las circunstancias, no podemos encariñarnos con lo que el medio ha puesto para lograr que estemos distraídos. Cada uno de nosotros debe abrir los ojos, de verdad debemos abrir los ojos. Esta experiencia de vida es tuya, no es de nadie más. Si vives completamente preocupado, si vives completamente ansioso, te estás perdiendo lo más importante que tienes, y eso no es una opción vital, eso no es una opción viable, ni para ti ni para nadie. Imagínate que estés en el último momento de tu vida y que te digan cuáles serían las cosas que te gustaría plantear. Lucía, simplemente recordar, quedan 4 minutillos para acabar la conferencia y pasamos al turno de preguntas. Gracias. ¿Cuáles son las cosas que en ese último momento de tu vida te gustaría poder responder? Quizás hablaría de tu trabajo, hablarías de esos amigos que no fueron buenos contigo, hablarías de las situaciones a nivel global, de lo que está pasando. ¿De qué hablarías en ese último momento? ¿Cuáles son las cosas más importantes para ti? Entonces, comienza a sacar la basura de tu mente. Todo lo que te distrae del objetivo real, todo lo que te distrae de quién eres, de lo que viniste a aportar a este mundo, de las experiencias que quieres vivir, de las alegrías, de las emociones, de lo que te gustaría recordar en ese último día de tu vida, pues todo eso es basura. Basura que llevas en tu mente, basura que hace como una cortina que no te deja ver más allá de lo que tendrías que ver en este momento, de lo que tendrías que entender en este momento. La mente es muy poderosa, y la mente, cuando la educas y la entrenas, pues la mente es tu mejor aliada. Pero cuando tú le permites que absorba toda la información del medio, pues la mente es tu peor enemiga, es tu campo de batalla. Y eso significa realmente estar dormidos, estar asumiendo todo lo que el medio nos plantea. Es como comer la comida que otra persona te había planteado o te ha dado toda la vida, y que no te des la oportunidad de disfrutar de otros sabores, de otras posibilidades. Así que comienza a sacar la basura de tu mente, la basura que hay en tu mente, comienza a quitar todo lo que no es necesario,
y comienza a caminar entendiendo el poder que hay dentro de ti. John, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todo el equipo de Mindalia. Pues vamos a pasar ya al turno de preguntas. Llegamos al final de esta interesante charla. Muchas gracias por compartirla con nosotros, Lucía. Antes de pasar a hacer las preguntas, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia. Es un gesto muy sencillo y al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para ti nuestras informaciones y de esta forma YouTube las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, quieres dar una conferencia o que te entrevistemos, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a ir con todas las preguntas que nos han llegado de los espectadores, muchísimas. Vamos a comenzar con Lupita Morales desde México. Nos dice: todos los días evitamos todo aquello que no nos aporta, que no nos suma. Es una lucha constante por evitar los malos hábitos y situaciones tóxicas. ¿Cómo fortalecer nuestro pensamiento para no caer en el agotamiento? Excelente pregunta, Lupita, muy buena. Realmente uno de los procesos más interesantes es hacer silencio. Me gusta mucho hacer silencio. Hay que utilizar tiempo diario para estar a solas con nosotros mismos. A muchísimas personas no les gusta escoger momentos a solas porque le tienen miedo a la información que puede salir de su cabeza. Pero esa misma información es la que te va a decir las cosas que tienes que sacar. Entonces, el poder estar a solas con nosotros mismos, el poder hacernos las preguntas es vital. Así que esos minutos diarios, por lo menos 10 minutos diarios, son necesarios para estar a solas contigo mismo y hacer silencio escogido. Si no, por ejemplo, estar en silencio, pero tener el móvil al lado, o tener el teléfono celular al lado, o estar escuchando quizás una melodía, no. Es silencio absoluto, es silencio sin palabras, sin canciones, sin nada que haya en el entorno. Continuamos. Gaby Moncherí desde Ámsterdam, desde Holanda, nos dice: ¿y cómo reprogramar la mente? Esas creencias limitantes. Practico yoga y trato de vivir en el presente, pero siento que aún hay algo que me impide fluir. Gracias. Excelente también, muy buena pregunta. Pues lo primero es que tenemos que diseñar nuestra vida, es entender realmente qué es lo que nosotros deseamos en la vida, cuáles son nuestros anhelos. Y a partir de ese diseño que nosotros vamos desarrollando, en nuestro diseño perfecto nosotros traemos dones y talentos integrados. Son cosas que no se pueden cambiar y vienen alineadas perfectamente con lo que es nuestro propósito de vida. Si nosotros nos damos el tiempo de conocernos y de poder diseñar la vida que queremos, que no va a ocurrir porque nosotros, por ejemplo, cerremos hoy los ojos y mañana la vamos a tener. No, también hay que accionar y hay que construirla. Pero lo primero es que así mismo como un arquitecto se sienta e imagina ese edificio, imagina esa construcción, nosotros también tenemos que imaginar esa vida. Y a medida que nosotros vamos accionando, vamos construyendo. Mi recomendación es que a esa construcción nosotros le quitemos el estrés y le quitemos la ansiedad. Porque cuando le quitamos eso, nuestro poder creativo es mayor. Nuestro poder interior entonces se hace presente y así nosotros logramos que ese nivel de creación, esos sueños que nosotros tenemos, pues entonces sí se puedan hacer realidad. Vivir el momento presente significa que tengas una idea del mañana, pero por supuesto que ese ladrillo que estás poniendo hoy, te lo disfrutes. Digas, ok, mi edificio va a tener 10 plantas, pero ahora mismo estoy en el primer piso y estoy poniendo los ladrillos del primer piso. ¡Wow! ¡Qué chévere poner los ladrillos del primer piso! Y no te centres, por ejemplo, en decir,
wow, cuando mi edificio esté hecho, que tenga 10 plantas, cuando esté completamente decorado, cuando esté arreglado, no. En el día de hoy, esos ladrillos son hermosos. En el día de hoy, todo lo que estás poniendo es para ti, es tu presente. Entonces, es quizás la mejor manera de nosotros poder disfrutar constantemente lo que tenemos hoy y lo que estamos viviendo y poder construir para el mañana, pero de una forma en alegría y en gozo. Continuamos, en este caso, con Rion Lozano, que tiene varias preguntas desde Colombia. La primera de ellas es, si cambiamos la información del inconsciente, ¿esta se pierde o simplemente se transforma? Gracias. Muy buena pregunta. La información que guardamos desde la niñez nunca se pierde, siempre está ahí. Lo que nosotros hacemos cuando añadimos o cuando escogemos una información diferente, cuando reprogramamos la mente, pues es simplemente poder tener más opciones, es poder decidir, ok, si de niña me dijeron que yo era fea, que yo no valía, que yo no tengo el potencial, pues ahora de grande, ahora de adulta, yo sé que tengo el potencial, yo sé que puedo hacerlo, que tengo las condiciones y entonces lo que voy a hacer es escoger la nueva información porque es parte de mí también. Entonces lo que estoy haciendo es escogiendo. Y reprogramar la mente tiene que ver con que tú escojas esa información nueva. Por ejemplo, yo en mi habitación tengo cuadros. Tengo cuadros con afirmaciones positivas, con frases positivas, para poder verlas todos los días y las leo todos los días, referente a lo que yo quiero reprogramar. Porque, señores, todos tenemos grandes vacíos emocionales, grandes vacíos existenciales. Todo el mundo los tiene, todo el mundo los tiene, pero nosotros tenemos que buscar una información completamente diferente que vibre con nosotros. Por ejemplo, si me han dicho que yo no soy valiosa, ahora en este momento de mi vida, yo lo que me voy a decir es, yo valgo muchísimo y por supuesto, soy una persona maravillosa, soy una persona especial y por lo tanto lo voy a repetir tantas veces, me lo voy a decir al espejo, me lo voy a escribir en las paredes de mi casa, lo voy a hacer un cuadrito y lo voy a poner ahí donde yo lo vea todos los días para que esa nueva información también esté grabada en mi inconsciente y, por supuesto, la otra información no sea la única que tengo y yo pueda tener la opción de escoger. La siguiente pregunta de Ryun es, con la madurez nuestros conceptos van cambiando, entonces, ¿por qué no empezamos a actuar en consecuencia con esa nueva visión? Gracias. Pues muy interesante, porque como decíamos anteriormente, el consciente es el general de la tropa. El inconsciente es como la tropa de soldados y es mucho más poderoso. Entonces, la información que vamos grabando desde niño se va quedando arraigada en nuestro inconsciente, se va quedando muy profundamente. Resulta que en la edad adulta podemos querer algo, como puse el ejemplo anteriormente de por salud o por estética quiero hacer ejercicios y a las 5 de la mañana me voy a despertar, pero mi inconsciente me dice 5 minutos más y me quedo dormida. Y es justamente porque la información que cuenta mi inconsciente, a pesar de que mi consciente quiere hacer algo, pero la información que cuenta en mi inconsciente es el hábito de que yo me despierto todos los días a las 8 de la mañana. Por lo tanto, ese hábito es más poderoso que lo que yo quiero en este momento conscientemente. Por eso, lo que tenemos que hacer es seleccionar una información consciente. Si yo quiero cambiar ese hábito de levantarme a las 8 de la mañana para levantarme a las 5 de la mañana y a hacer ejercicios, lo primero que yo tengo que trabajar es con mi inconsciente. Quizás es pasarme una semana, 10 días, repitiéndome todos los días, que a partir de ahora me voy a levantar a las 5 de la mañana, es decir, reprogramándome. Y cuando mi despertador suena a las 5 de la mañana, pues entonces inmediatamente me levanto, aunque sea un esfuerzo sumamente grande el que tenemos que hacer primero, porque recuerden que es una información consciente que estamos integrando en el inconsciente.
Y en este punto voy a poner un ejemplo muy gráfico. Voy a hacerles una imagen mental. Imagínense que subimos un edificio de 10 plantas, de 10 pisos, en un ascensor. Es muy fácil, ¿verdad? Pues así es como el inconsciente va integrando información cuando viene del medio, pero cuando nosotros queremos establecer una información de manera consciente en el inconsciente, es como subir ese mismo edificio al 10º piso, pero por la escalera, porque es una información que nosotros estamos estableciendo, poniendo allí. Entonces sí que nos va a dar un poquito más de esfuerzo, vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor, pero todo depende de nosotros mismos, que decidamos asumir ese poder y hacer esa transformación, ese cambio. Lo que sí me gustaría decirles es que todo, absolutamente todo lo que hay en nuestra vida, nosotros lo podemos transformar. Vamos a seguir. La siguiente pregunta de Ryun es, y última, ¿tienes algún truco práctico para mantener la mente en silencio? Gracias. La mente siempre te va a hablar. O sea, inclusive cuando hay pensamientos que no quieres, la mente va a venir y te va a recordar. En un momento, por ejemplo, tienes un proyecto, tienes una actividad y la mente va a comenzar a traerte información que no quieres, o tienes una situación y la mente constantemente la va a estar trayendo. Al principio, cuando comienzas a hacer silencio y cuando comienzas a escuchar tus pensamientos, a escuchar tu diálogo interno, te vas a dar cuenta que la mente te va a decir, tienes que hacer esto. Oye, no has terminado tus quehaceres, te toca hacer tal cosa. Y la mente va a estar ahí constantemente recordándote situaciones. Pero todo es una cuestión de tiempo, es una cuestión de práctica. Comienzas a hacer silencio y al principio no luches con ella, simplemente no luches con ella. Comienza y déjala relajarse. Y cuando te traiga pensamientos que no quieres, pues lo mismo, te sonríes como si estuvieses hablando con otra persona y vuelves y te quedas en silencio. Y entonces llega un momento en que la que se cansa de luchar contigo es ella. Y comienzas a escuchar tus pensamientos, porque cuando tienes un pensamiento negativo sobre ti mismo o sobre tu poder de creación, lo que quieres lograr, los proyectos que tienes, entonces la escuchas perfectamente y le dices, no, no es así. Estás equivocada. Nosotros sí que podemos. Nosotros sí que somos los valiosos y sí que lo vamos a conseguir. No hay problema. Tranquilízate. Y es entrenarla constantemente, entrenamiento. Porque recuerda que la mente va absorbiendo diariamente información y nosotros tenemos que ser selectivos, pero solamente podemos ser selectivos si nosotros estamos atentos y la podemos educar. Si la podemos educar y entrenar, siempre que llegue un pensamiento o que llegue una información, la vamos a detectar. Es como el sistema inmune. Cuando nosotros contraemos una bacteria o un virus, él está activo. O sea, no tenemos que decirle al cuerpo, activa tu sistema inmunológico, sino que él se activa para defendernos. Entonces pasa lo mismo con la mente. Si tú le pones información positiva, información que te empodera, que te llena de confianza en ti mismo, la mente, cuando llega toda esa información basura, también va a estar muy activa para rechazarla. Vamos a seguir. En este caso nos vamos a Nicaragua con Marcela Blanco y nos dice, pero ¿qué hacer cuando nuestras decisiones parecen no valer debido al impacto de movimientos sociales cuyas acciones no apoyamos? Muy importante, Marcela, y es lo siguiente. El medio somos todos. Es lo que aceptamos, es lo que permitimos. Nosotros creamos acuerdos colectivos, acuerdos silenciosos colectivos, cuando nosotros permitimos y aceptamos. Nosotros no tenemos, quizás no tenemos la fuerza de transformar el mundo. De hecho, no podemos transformar el mundo, pero sí podemos transformarnos a nosotros mismos. ¿Y qué significa eso? Donde quiera que nosotros podamos aportar ese granito de arena con los niños, con los jóvenes, con los adolescentes, es impactarles
de manera positiva desde nuestra propia vida. Las personas dicen, pero esa paz que sientes o esa paz que transmites, ¿cómo yo la consigo? O simplemente esas palabras positivas que puedes aportar. Recuerdo hace un tiempo visité una escuela para desarrollar un programa que se llama Yo Soy, que estamos desarrollando aquí en República Dominicana a través de un programa, de un cuaderno que trae preguntas de autoconocimiento. Y una niña se me acercó después de la actividad y ella me dice, wow, cuando yo sea grande, pues yo voy a ser una persona que aporte, por lo que había escuchado. Y yo le comenté, puedes aportar desde ahora, no necesitas ser mayor, puedes comenzar a aportar desde ahora. Y me dijo, ¿cómo lo hago? Digo, pues cada una de tus acciones siempre piensa si te favorecen a ti y favorecen a los demás. Y entonces en ese momento es como vamos creando el nivel de conciencia. No asumas la responsabilidad de transformar el mundo, asume la responsabilidad simplemente de que todo lo que tú hagas pueda impactar tu vida e impactar a los demás. Seguimos. Rosa Martín Mora, desde España, nos dice, ¿cómo saber que empiezas a cambiar el inconsciente? ¿Es cuando empiezas a cambiar creencias y de forma de pensar? Pues sabes que estás comenzando a cambiar la información que hay en ti cuando interiormente comienzas a respirar paz, lo comienzas a sentir. Yo establezco en un libro que ya está publicado, lo vamos a estar subiendo a las plataformas la próxima semana, dentro de unos 10 días aproximadamente estará en las plataformas, que se llama La basura de tu mente. Y en este libro se establece muy claramente que en el mundo espiritual, en ese mundo interno, el cambio se comienza a percibir casi inmediatamente. Cuando estás cambiando toda esa información que llevas dentro, comienzas a sentir la paz, a respirar la paz, a observar todo lo que tienes en el entorno y te parece bonito, te parece más agradable. Las personas en su esencia te parecen más bondadosas. O sea, se comienza a percibir cuando tú cambias interiormente, todo va cambiando. Ahora bien, lo que también tenemos que entender es que en este mundo físico, la basura residual de las decisiones pasadas no va a cambiar inmediatamente, sino que las consecuencias de ese pensamiento que teníamos anteriormente, que nos llevó a tomar decisiones, pues resulta que van a seguir esas consecuencias llegando. Pero interiormente tú te vas a sentir más liberado, más descansada, más feliz y vas a entender inclusive de que todo lo que has vivido anteriormente, por situaciones difíciles que hayan sido, son parte de tu aprendizaje, son parte de ti, de eso que te ha llevado hasta ese momento. E inclusive vas a comenzar a agradecer por cada una de las situaciones que te ha tocado superar. Entonces, ahí es cuando te das cuenta realmente que estás viviendo una transformación interna y que la información que estás poniendo dentro de ti es completamente diferente, porque se percibe casi inmediatamente. La siguiente pregunta es de Yasmín Balcazar, desde México. Nos dice, hola Lucía, llevo casi 3 años con proyectos que termino haciendo, pero sin éxito. Ahora me da miedo seguir intentándolo y he terminado con ansiedad y ataques de pánico. ¿Qué puedo hacer? La dura experiencia, Yasmín, has vivido la dura experiencia. La dura experiencia es aprendizaje y nosotros asociamos la emoción, asociamos una emoción a la experiencia. Y cuando esos proyectos que vamos desarrollando de manera repetitiva son proyectos que yo no les voy a llamar fallidos, pero son proyectos que no han tenido los resultados que tú quieres, te llenas de miedo. Pero en ese momento lo que te tienes que preguntar es, ¿cuál es la raíz de lo que estás aportando? Quizás la raíz es que quieres, por ejemplo, los proyectos que estás planteando, lo que estás buscando es reconocimiento. Quizás estás buscando reconocimiento. ¿O qué hay detrás
de esos proyectos, porque si tenemos una raíz de miedo en nuestros proyectos, lamentablemente nuestros proyectos no van a tener un resultado positivo, porque no puedes partir de algo negativo y tener resultados positivos. Tienes que partir de una raíz positiva para poder tener resultados positivos. En este punto no puedes sembrar limones y cosechar manzanas jugosas, ¿vale? Si hay un matiz de miedo o una raíz de miedo en los proyectos en que has estado aplicando, pues probablemente eso mismo sea lo que te lleve a las situaciones repetitivas en tu vida hasta el momento en que lo aprendas. Si lo que buscas es reconocimiento a través de esos proyectos, pues quizás el reconocimiento tienes que comenzar a dártelo tú. Tienes que comenzar por ti misma. Y entonces es lo que uno tiene que buscar primero. ¿Cuál es la raíz de cada uno de esos proyectos? Encontrar como el punto o la semejanza de los proyectos que has ejecutado y no tienen el resultado que quieres. Y entonces ahí es donde te vas a dar cuenta que esas situaciones repetitivas, lo único que te están diciendo es, debes mirar a este punto, debes mirar a este punto, para que entonces el universo pueda ponerte el semáforo en verde, porque quizás te lo está poniendo en rojo porque necesitas crecer en algún aspecto, necesitas ver realmente cuál es el matiz de miedo que hay sobre la base de estos proyectos. Vamos a seguir, pero antes vamos a hacer unos pequeños recordatorios. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba. En esta conferencia es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. De esta forma colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es un gesto muy sencillo y una gran colaboración para todos nosotros. Seguimos recibiendo preguntas para Lucía. La siguiente es de Rodolfo Sánchez Ochoa, desde Venezuela. Nos dice: gracias por tan valiosa información. ¿Cómo hacemos acá en Venezuela, donde luchamos día a día por sobrevivir? Se ha contestado a una pregunta parecida, pero bueno, nosotros siempre intentamos reflejar todos los puntos de vista y las preguntas, en este caso Venezuela. Gracias. Muy buena pregunta y una situación bastante compleja, la de Venezuela. En este momento realmente la situación allí es bastante difícil. Nosotros que estamos en República Dominicana, que estamos cerca, lo estamos observando muy de cerca. Pero en este punto el medio o el inconsciente colectivo, toda la cultura que hay allí está con mucha información negativa. Todo el mundo tiene miedo, todo el mundo está sobre la base de sobrevivir. Y es la manera justamente que tienen de mantenerlos como soldados zombies del sistema. Es la manera como se ha encontrado para que no puedan pensar en absolutamente nada que no sea sobrevivir. Es, a ver cómo lo puedo explicar de una forma que se pueda entender. Si tienen que pensar diariamente en sobrevivir, no van a tener la fuerza de voluntad para pensar en diferentes opciones. Entonces, en este punto, nosotros tenemos que ser todavía mucho más poderosos para poder entrar en un nivel de creación más fuerte. Es decidir, sacar ese tiempo diario para poder visualizar, para poder sacar toda esa basura, para poder llevarnos a ese nivel que nosotros queremos. Y voy a contarles una experiencia que tuve en el 2007, viviendo en España, porque estuve estudiando en España y varios años por allá. Y es que en medio de una situación sumamente compleja, difícil en mi vida, pues requería resolver una situación urgente. No tiene nada que ver con la situación de Venezuela ni el tamaño de la situación de Venezuela, pero cada uno ve sus situaciones desde su óptica. Para mí era sumamente grave en ese momento. Y en ese momento a mí me tocó tomar la decisión de estar casi 4 horas haciendo silencios. Casi 4 horas del día yo hacía silencio y colocaba en la fuente mi anhelo más preciado. O sea, les estoy contando desde el corazón y desde mi experiencia. Yo colocaba mi anhelo más preciado, hacía silencio durante 4 horas, pues buscando dentro de mí que eso se hiciera realidad.
pero también toda la información que había en mi entorno, que había a mi alrededor, que me decía que eso no iba a ser una realidad, yo la ponía en la parte en desuso de mi memoria. Siempre la estaba quitando. O sea, todo el que me decía, no, no se va a poder, no lo vas a lograr. Yo le decía, no, no pasa nada. Okay, es tu criterio, el mío es que sí. Es tu criterio, el mío es que sí. Y realmente esa situación conllevó a que yo tuviera muchísimo más confianza en que las cosas que se ven más difíciles se pueden lograr. Se pueden lograr, pero cada uno tiene que tener el nivel de conciencia suficiente para actuar desde su ser, desde su interior. Todo lo que nos han dicho de que no somos poderosos, y justamente el pueblo de Venezuela lo está viviendo ahora mismo, que se entiende desvalido, se entiende sin fuerzas, se entiende desprotegido, sin las condiciones para avanzar. En este momento lo que se le está diciendo es: cambien toda esa información que tienen en la mente, a pesar de lo que ven, de las circunstancias exteriores, y comiencen a poner la información que quieren. Y hagan silencio, pongan en la fuente de todo su poder creativo ese anhelo que tienen. Porque si una persona puede cambiar sus situaciones y sus circunstancias, aún estando en las peores, imagínate qué no puede hacer un país. Pero cada uno de ustedes que me está escuchando y los que puedan escuchar esta información después, tienen que asumir su poder creativo y comenzar a buscar ese poder que hay en cada uno de ustedes. Hagan mucho silencio. No multipliquen la información que hay en el medio, no la multipliquen. No hablen de todo lo mal que va la cosa, no hablen de todas las situaciones que hay afuera, no hablen de eso. No hablen de eso. Y no tiene nada que ver con que acepten o con que asuman lo que está pasando. Tienen que ver con que de manera consciente comiencen a cambiar toda la percepción en las personas. Comiencen a establecer esa información que le da poder al ser humano, no el que le quita poder. Porque cuando hablamos de lo mal que va todo, le estamos quitando el poder de creación a las personas. Esa es mi recomendación desde aquí. Continuamos y en este caso vamos a Argentina. Jessie nos pregunta: ¿cuándo comenzamos el proceso de despertar aparecen cambios y con ellos estados de ánimo que no queremos, las famosas sombras internas? ¿Cómo afrontar la crisis de sanación? Gracias. Pues la verdad que sí, qué bueno que has traído eso porque es muy interesante. Cuando comenzamos con el proceso de abrir los ojos, de despertar, nos sentimos perdidos. Esa es justamente el primer paso o la primera etapa que atravesamos, nos sentimos perdidos. Pero es que toda la vida nos han dicho qué hacer. Desde que estábamos en la escuela, nuestros padres, en el trabajo, toda la vida nos han dicho qué hacer. Y cuando nosotros comenzamos a conocernos, a saber quiénes somos y a romper los hilos que nos atan de ese pacto silencioso a nivel colectivo, es como si dijéramos, estamos nadando contra la corriente, es como si nos encontráramos solos. Y entonces comienzan los estados de depresión, comienzan los estados de qué voy a hacer ahora, cómo lo puedo plantear, hacia dónde voy a avanzar. Pero también comienzan los estados de paz, o sea, era lo que planteaba ahorita. Entonces, en ese momento en que nos sentimos solos, que nos sentimos que estamos nadando contra la corriente y que todo lo demás nos está dando una información, pero que ya nosotros podemos ver la información que realmente queremos, tenemos que regalarnos tiempo. Regalarnos tiempo para hacer el vago. O sea, si necesitas esos 10, 15 minutos para estar en el sofá de tu casa sin hacer nada, hazlo. Si necesitas un tiempo para llorar, llora. Si necesitas un tiempo para compartir, o sea, comienza a vivir tu vida desde el sentir, desde lo que estás experimentando en ese momento. Y luego, igual te puedes decir a ti mismo, no pasa nada. O sea, si voy a llorar 10 minutos, si voy a llorar un día, si voy a llorar un par de horas, no pasa nada. Si voy a sentirme feliz y contento, no pasa nada. Yo acostumbro mucho a caminar descalza en un parque maravilloso que tengo aquí en República Dominicana que se llama Mirador Sur.
Y es porque la tierra, la naturaleza, nos ayuda mucho a conectar y nos ayuda muchísimo a sacar las emociones negativas, nos ayuda a poder vibrar con lo más puro de la naturaleza. Entonces, debemos experimentarnos a nosotros en el estado en que estamos viviendo en ese momento y conscientemente apoyarnos, por ejemplo, ir a la playa si tenemos playa, ir a un bosque si tenemos un bosque, poder apoyarnos e inclusive sacarnos. Un punto muy importante que yo me digo a mí misma, vamos a llegar aquí y vamos a hacer esto, aun cuando no tengo ganas de ir, o vamos a trabajarnos en esto, aun cuando siento que eso es muy poderoso y que está afectando mi vida. Entonces, en ese momento es como ese ser interior, esa fortaleza, ese poder que debes asumir para poder avanzar. Porque sí que se experimentan muchos estados, muchos cambios en el estado de ánimo cuando abres los ojos y comienzas a despertar, pero es porque estás cortando los hilos que te han mantenido atado a un pacto con el inconsciente colectivo. Néstor Jesús Fernández desde México nos dice, ¿cómo eliminar esa basura del medio y creencias? Como decía anteriormente, el medio somos todos. Lo que aportamos, lo que permitimos y lo que aceptamos. Si en tus redes sociales, por ejemplo, compartes imágenes nocivas o información negativa, estás aportando. Pero si te permites, por ejemplo, ver imágenes que te deshumanizan, lo estás aceptando, te lo estás permitiendo. Si por el contrario, por ejemplo, sabes que una comida no te hace bien y la sigues comiendo, también lo estás aceptando, lo estás permitiendo. O si tratas de compartir algo que es dañino para los demás, pues también lo estás permitiendo. Cuando hablas mal de los demás, cuando estableces juicios sobre las otras personas, estás aportando. Entonces hay que hay que estar muy vigilantes realmente y entender que nosotros somos el medio. Que si cada uno de nosotros se responsabiliza con lo que aporta y con lo que acepta y con lo que permite, entonces somos parte de ese colectivo. Pero cuando comenzamos a ser vigilantes de nuestros pensamientos y de todo lo que recibimos, entonces ya ahí es donde se van rompiendo los hilos. Continuamos, nos vamos a México, o seguimos en México, mejor dicho, con Imelda Hernández, y nos dice, ¿y qué haces si tratas de explicarlo y luchar por transmitir tus talentos y conocimientos y no te creen que haces? Muy interesante también. Es que las personas vamos a ver, las personas creen en el mundo real, ¿vale? En lo que ven, en lo que pueden escuchar, en lo que pueden palpar. No muchas personas creen que exista un mundo espiritual, un mundo interior, ¿vale? Yo lo he dividido en 3 puntos en el libro La basura de tu mente, y es el mundo espiritual, el mundo emocional mental y el mundo físico. El mundo físico es un resultado de lo que se siembra en el mundo espiritual, ¿vale? Y en el mundo emocional mental es donde cuidamos eso que hemos sembrado en el mundo espiritual. Entonces, cuando transmites una información, muy posiblemente las personas al principio no te van a creer. No te van a creer lo que estás transmitiendo, no te van a creer lo que quieres dar. Pero es porque el medio está muy condicionado y eso tenemos que entenderlo. Pero a medida que esas personas van escuchando esa información y van escuchando esa información, por ejemplo, la familia, y comienza a escuchar la misma información, recuerda que todo lo aprendemos de manera repetitiva y que no es una vez, son muchas veces que hay que repetirlo, pues entonces las personas va a haber un momento en que van a decir, oye, pero lo que me has dicho es verdad, tienes razón. O déjame escuchar un poco más acerca de lo que me está diciendo, porque ya me lo has dicho tantas veces o lo has planteado y me he dado cuenta que es verdad lo que me estás diciendo. Porque el poder transmitir una información, recuerden lo que les dije al principio de la conferencia, esta información que les estoy transmitiendo no es una receta.
Es un conocimiento válido para que cada uno pueda encontrar sus propias respuestas. Entonces, podemos transmitir una información y no cansarnos de decirla, pero el otro también tiene derecho a no creerla, a no escucharla o a con el tiempo sí aceptarla e ir creciendo. Pero nosotros por nuestra parte debemos asumir ese propósito de vida. Si tú sientes que es tu propósito de vida comunicar un mensaje, pues entonces hazlo sin la expectativa, sin la ansiedad y sin el estrés de los resultados. Los resultados se van a ir dando poco a poco a medida que tú lo vayas haciendo. Janet Sandoval desde España nos dice: si en mi adolescencia tuve una experiencia muy difícil y ahora me doy cuenta, ¿cómo lo hago para continuar en mi camino? Gracias por tu conferencia. Muy interesante. Esto, hay una terapia muy interesante para trabajar con la niñez y trabajar con la adolescencia. Y yo soy escritora, a mí me gusta escribir y recomiendo a las personas escribir. Y es que esa niña, de la edad que hayas tenido en ese momento, pues escriba todo lo que le pasó. O sea, esa experiencia difícil, escríbela, sácala. Pero la persona adulta que eres ahora también escribe otra carta, diciéndole a esa niña que ahora en la edad adulta no tiene por qué tener miedo, no tiene por qué pensar que esa experiencia la tiene que perseguir toda la vida, porque hay cargas innecesarias. Y esto tiene que ver, por ejemplo, imagínate caminar toda tu casa con 2 sillas a cuestas, tener que entrar al baño con 2 sillas, tener que ir al salón con 2 sillas, tener que irte al dormitorio con 2 sillas. Entonces, las experiencias, vamos a ponerle el peso de esas sillas. Tú tienes la posibilidad de soltarlas. Es como cuando vas al cine a ver una película de terror, inmediatamente sales de ese cine, tienes la experiencia, pero no tienes la emoción, porque ya pasó. Entonces cuando lo escribes, comienzas a ver esa experiencia como algo que pasó, como algo que ya escribiste, sacaste de ti, y eso te va a ayudar muchísimo a poder ver cómo pensaba esa niña de la edad que hayas tenido en ese momento, porque en el momento en que comiences a escribir, quien va a estar escribiendo es esa niña, cómo lo vivió, cómo lo sufrió, toda la emoción que hubo, el dolor o las circunstancias de ese momento. Pero la adulta va a entender, cuando escriba también, que todo eso que vivió ya no puede afectarle, que todo eso que está en su pasado se puede sanar a través justamente de entender el ser humano que eres hoy. Entonces, la primera carta, lo que vas a hacer con ella es que la vas a romper y la vas a tirar. La segunda, por el contrario, la vas a poner en un lugar donde la puedas leer constantemente, por lo menos 1 o 2 veces por semana, para que esa carta te recuerde el poder que hay en tu vida en este momento y cómo has podido superar todas las situaciones del pasado, todas las situaciones dolorosas que has vivido. Porque recuerden que es un cambio de información. Si tenemos vamos a ponerlo de esta forma, si tenemos un ordenador, una computadora, y necesitamos hacer un diseño gráfico, pero esa computadora no tiene ese programa, nosotros tenemos que establecer ese programa, de programarlo, para entonces poder hacer el diseño. Lo mismo pasa cuando hemos cargado un programa en la computadora que ya luego no necesitamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cargar un programa que esté mejor o vamos a poner una versión diferente de ese programa en esa computadora que es una información distinta. Pues es lo mismo que nosotros vamos a hacer en nuestro inconsciente a través de poder escribir. Vamos a ir con la última pregunta de la noche. Nos dice Itza Herrera desde Perú. Si soy una persona dispersa, ¿cómo puedo mantenerme enfocada? A través de ejercicios, porque nosotros tenemos el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, están los lógicos y están los emocionales, ¿vale? Normalmente una persona más emocional es una persona mucho más activa, que es más reacciona, está en muchos lugares a la vez,
pero nosotros tenemos que hacer un equilibrio. Todo en la vida es el equilibrio, ¿vale? Entonces, una parte importante es poder trabajar ambos hemisferios para establecer la parte lógica en los emocionales y, por supuesto, la parte emocional en los lógicos. Esto significa poder, quizás debes comenzar a comer con la mano contraria a la que es tu mano de poder. Es decir, si escribes con la derecha, comienza a comer o a escribir, a hacer muchas cosas con tu mano menos dominante, ¿vale? También comienza a hacer una cosa a la vez. Procura hacer una cosa a la vez. Y eso de manera consciente, porque tu inconsciente ya tiene información programada y es lo que tú te estás diciendo. Entonces, como ya tienes la conciencia de que eres dispersa, siempre que vayas a hacer algo, procura hacer una cosa a la vez. Y eso te va a ayudar a mantener el enfoque, te va a ayudar a mantener realmente esa concentración en lo que estás haciendo. Porque si tienes 10 cosas pendientes por hacer, por ejemplo, un ejemplo interesante es, voy a asumir 5 proyectos a la vez. Voy a decir que sí a todo lo que me están planteando. Entonces, llega un momento en que estoy en un lugar y estoy pensando en el otro proyecto. Entonces, para mantener esa concentración a nivel consciente, cuando tengas muchas decisiones o muchas opciones, procura hacerlo una a la vez. Y eso te va a ayudar a establecer una información distinta en tu inconsciente para que puedas trabajar el enfoque. Y como te dije primero, a nivel de lo que son los hemisferios, tanto el lógico como el emocional, nosotros podemos desarrollar más ese que no tenemos tan desarrollado, haciendo ejercicios que nos ayuden a poder desarrollarlo. Antes de terminar, John, me gustaría invitar a todas las personas que nos están siguiendo, a todas las personas que nos están viendo, a que a partir de lo que es finales de julio, del mes de julio, en todas las plataformas estará ya subido a nivel digital y también en República Dominicana tendremos el libro La basura de tu mente, que es de mi autoría. Es un libro que, como dije anteriormente, establece los 3 mundos, tanto el mundo espiritual como el mundo mental, emocional y el mundo físico. Y es la historia, justamente la historia de un adolescente que en un principio tuvo experiencias muy difíciles, muy complicadas, que llenaron su mente de basura y que a medida que fue creciendo fue cambiando los paradigmas porque se dio cuenta que no hacía nada conservando esa maleta. Entonces, en el libro también se explica cómo trabajar cada uno de los aspectos y cómo desde la experiencia, desde la práctica, nosotros podemos comenzar a sacar la basura de la mente y a transformar todos esos procesos que nosotros querramos en la vida. Comenzamos a vivir sin ansiedad, comenzamos a vivir sin estrés, porque todo lo que nosotros queremos realmente está ahí. Todo lo que nosotros queremos materializar y crear está ahí a nuestro alcance, pero nosotros tenemos que entrar en los estados positivos que nos permiten alcanzarlo y, por supuesto, poner la información poderosa en nosotros que nos permita llegar a donde nosotros queremos ir, sin necesidad de perdernos de la obra. Pues muchas gracias, Lucía, por toda esta información. Ha sido compartida en directo con personas de todo el mundo, en muchos países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, España, México, Uruguay, Chile, Holanda, Nicaragua, Venezuela o Perú. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchísimas gracias por vuestra inestimable colaboración. Recordad que la conferencia podéis volver a verla de nuevo y en diferido en www.mindaliatelevisión.com. No olvidéis tampoco compartirla en vuestras redes sociales. Antes de terminar y para finalizar, vamos a dar un minuto a Lucía para que se despida de todos vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias de verdad a todo el equipo de Mindalia Televisión por esa labor tan importante de poder llevar una información tan determinante para la vida de todos nosotros. Gracias, John, también por todo el apoyo y por todo lo que nos has permitido. Y, por supuesto, gracias a ustedes. La mejor manera de poder aportar y de poder
entregar lo mejor de nosotros es confiar en nosotros mismos, apostar por nosotros mismos. Entonces, no lo olviden. Siempre que tengan que tomar una decisión, piensen en que si esa decisión y esa información les aporta, si les añade valor a ustedes y al entorno. Si sienten que no es así, pues entonces ya saben, busquen sus propias respuestas. Dentro de ustedes está esa respuesta y siempre, siempre, siempre recuerden el poder que tienen dentro. Muchísimas gracias. Pues ahora sí, simplemente vamos a acabar y recordando que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar información de Mindalia para informaros de novedades, programas en directo, para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com, si es así como lo deseáis. También podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos a nuestro canal de YouTube. Y simplemente para finalizar, como siempre os digo, a todos los que hacéis posible esto, a todos los que estáis ahí detrás, soportando, apoyando, muchísimas gracias. Hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.